Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, es un gusto acompañarlos hoy también terminando semana hablando de lo que se está moviendo, de lo que está poniendo como tema de conversación el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ya dio sus primeras puntadas de cómo va a ser la gran reforma pensional. Sin la rúbrica del presidente Petro, el Ministerio del Trabajo presentó una propuesta de reforma, tal vez un poco para tantear el terreno, para ir mirando cómo están los ánimos. Y es que verdaderamente el país necesita hablar en serio de cómo hacer una reforma en este sector, pero debe hacerlo con calma, con serenidad, bien alejaditos de lo que por estos días de mundial nos contagia, que es más pasión y menos técnica. Hay una verdad de a puño y que es incontrovertible, y es que solo el 30% de las personas en edad de pensionarse en Colombia tienen hoy o están recibiendo una mesada. El cambio se necesita, pero sin afectar a los pocos ahorradores que sí tienen hoy ese privilegio. Es casi el 34%, corrijo, no privilegio, sino derecho. La gran pregunta alrededor de lo que está planteando el gobierno Petro es en qué consiste la propuesta, si es o no viable y en cuánto tiempo podrían verse los efectos. Ese es el tema de conversación. Bienvenidos, aquí entramos a Zona Franca. Después de presentar el borrador de la reforma pensional, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dio un pequeño ABC de lo que aborda este borrador, anunciando que con todos los sectores se va a trabajar, que va a ser un tema dialogado, un tema concertado, por lo menos un tema un poco más pausado con los sectores. Hemos visto solamente unas bases. El próximo martes trabajaremos ya toda la parte de lo que son los cronogramas y empezaremos el debate en firme. Estas son las comisiones técnicas que están trabajadas con los expertos de las tripartitos, que es lo que tenemos, y desde luego vamos a invitar a otros sectores que, aunque no hacen parte de la mesa de concertación, son importantes porque es un tema de gran sensibilidad nacional y con todos vamos a trabajar. Aunque la ministra, que es de origen sindical, dio puntada que es el panorama, los cambios en las pensiones, paradójicamente, hoy se conoció una propuesta del sector sindical como la CGT, la CUT y la CTC, que dicen que no apoyan el sistema de pilares propuesto por el gobierno Petro y piden la desaparición casi que completa de los fondos de pensiones. Dicen ellos que todo debe administrarse por el Estado a través de Colpensiones. Esa es una revelación que se hizo hoy a través de la emisora Blue Radio. Pues para hablar de este tema, la conversación que está puesta sobre la mesa, hemos invitado a Javier Parga, que es el viceministro del Trabajo. Doctor Parga, muy buenas noches y bienvenido a Zona Franca. A usted muy buenas noches y a toda la teleaudiencia de Relman Noticias. Y gracias, también está con nosotros Oliver Pardo, es director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Profesor Pardo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. También está esta noche con nosotros Camilo Cuervo, que es abogado, magíster en Derecho Laboral y de Seguridad Social. Doctor Cuervo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Camila. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctor Parga, usted que ya pasó por esa cartera, por el Viceministerio de Trabajo, ¿cómo interpreta, ya conociéndose un poquito las puntadas de esta reforma pensional, lo que quiere hacer el gobierno del presidente Petro? Bueno, primero que todo, es una necesidad en el país hacer una reforma pensional y laboral. Necesitamos, primero, tener un sistema de pensiones más equitativo, un sistema de pensiones que piense en la gente, que dejemos ese nivel tan bajo de cobertura que hoy tiene el sistema pensional colombiano. Es de los peores de América Latina y de los peores del mundo en cobertura. Escasamente estamos llegando al 20% de la población que debería estar en condiciones de pensionarse. Y eso hace que tengamos un nivel muy inequitativo en el tema de la seguridad social integral y particularmente en el tema pensional. Por consiguiente, es una necesidad del país abordar este tema profundamente, como lo ha dicho la ministra, concertado con el sector sindical, con el sector gremial, con la sociedad civil, bueno, con el gobierno en su conjunto. Digamos que aquí tenemos la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, y allí se irá a plantear el proyecto de reforma y obviamente llegar a unos consensos entre los diferentes actores. Esa propuesta, que ya lo habíamos hecho, bueno, cuando yo estuve en el ministerio, yo he estado 2 veces en el viceministerio,
año 2000 y en el año 2010 habíamos planteado el sistema de pilares. Y en ese sentido creo que viene la reforma. Es un sistema que habíamos traído de Suecia en ese momento. Los Países Bajos lo han manejado bien. Ahora, hay que mirar cuáles son las características de ese sistema pensional. O sea, del sistema de pilares hay que mirar cuál es el corte donde el sector público se hace cargo de las pensiones y cuál le dejaríamos al sector privado y cuál a la parte voluntaria, que son los 3 pilares que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro. Ya entramos, doctor Parga, si le parece, en instantes a desmenuzar un poquito esos pilares de los que habla el presidente Petro. Doctor Cuervo, ¿cómo lee usted lo que está hoy planteando el gobierno nacional? Pues yo creo que coincidimos todos en que se requiere una reforma. Lo que pasa es que el alcance de la reforma es lo que puede que no tengamos acuerdos. Porque una cosa es refundar totalmente el sistema de pensiones y otra cosa es ajustar el sistema de pensiones. Hay un tema que siempre se da y siempre, digamos, los números, el que pone el ejemplo siempre gana. Los números obviamente son deficitarios, sí hay una cobertura deficitaria, pero hay un problema antecedente al sistema mismo de pensiones que es la informalidad. El día que nosotros nos digamos la verdad, y la verdad es que tenemos que llevar a la gente al sistema que se afilie, tenemos que llevar a la gente a que pague aportes, ese día el sistema, cualquiera el sea, el de pilares o el sistema de prima media o el sistema de ahorro individual o una conjunción de los dos, cualquiera funcionará el día que la gente empiece a afiliarse y a pagar aportes. Porque nada hacemos con reformar sistemas, con generar cambios, con trasladar dinero de sistema u otro, si la gente no le cree al sistema y no le cree porque no hay un incentivo real para pertenecer a él, no hay un incentivo para decir, oiga, me voy a afiliar y voy a empezar a construir mi pensión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar cultura de afiliación y cultura de pago. Si no generamos cultura de pago y cultura de afiliación, no vamos a hacer nada, ningún sistema va a funcionar, porque los sistemas no son mágicos, la plata no sale espontáneamente, no sale de las plantas, la plata sale del ahorro y en uno o en otro sistema o en cualquiera de los sistemas a nivel mundial tiene que haber una fuente de financiación que es claramente cofinanciada por el Estado, en eso estamos creo que todos de acuerdo, porque hay que, digamos, arreglar algunas deficiencias de ahorro, pero si la gente no aporta, si la gente no se afilia, pues nunca vamos a tener pensiones. El peor pensionado es aquel que no se afilia, no el que no recibe una pensión. Normalmente el que se afilia, y los números lo dan, el que se afilia es juicioso, paga y tiene fidelidad con el sistema, se demuestra que se pensiona. Digamos, los abuelitos que tenemos pensionados no fue porque les regalaron la pensión, fue porque desde pequeños, desde jóvenes, entendieron la importancia de tener una afiliación, de tener una cotización y de acceder al sistema y de lograr en cualquiera de los sistemas una construcción de pensión. Ahí hay unos temas que hay que discutir sobre cuál es la expectativa de lo que voy a recibir, que creo que ahí es donde le dan muy duro al sistema actual, porque a la gente no le dicen exactamente qué es lo que está recibiendo, qué es lo que podría recibir del sistema. Doctor Parga. Sí, efectivamente necesitamos una reforma pensional. Tenemos un sistema donde muchas personas no cotizan, casi la mitad no cotiza casi nunca. Algunas personas afortunadas cotizan y logran pensionarse, pero además hay unas personas que cotizan y no alcanzan a pensionarse. Esas personas que cotizan y no alcanzan a pensionarse están subsidiando a quienes sí logran pensionarse y por lo tanto es bueno que haya una reforma de pilares que ayuda a solucionar este problema de regresividad que tiene el sistema actual. Dicho eso, los parámetros que se están exponiendo en la propuesta del gobierno Petro generan una preocupación sobre la sostenibilidad de ese sistema en el largo plazo. Sostenibilidad en el sistema, es decir, ¿le preocupa que esto no sea duradero en el tiempo, que no se pueda soportar como está planteado hoy por el gobierno? Definitivamente no va a ser sostenible tal como está planteado, porque el gobierno va a recibir unos ingresos, pero en el largo plazo va a tener que responder por unas pensiones que van a estar altamente subsidiadas de mantenerse los parámetros que se han sugerido hasta ahora. Doctor Cuervo. Yo creo que ahí es conveniente explicar a la gente qué es lo que hay y qué es lo que va a cambiar muy didácticamente. Hoy en día, Colpensiones, para ponerle nombres normales de la gente normal, es una gran bolsa de la cual los actuales pensionados sacan plata y los actuales afiliados y cotizantes meten plata. Entonces, por un lado le entra plata a esa gran bolsa, por el otro lado le sale plata. Eso es un sistema de reparto generacional. O sea, los actuales afiliados de hoy le pagan la pensión a los viejitos. El sistema de fondos de pensiones individual lo que hace es tener bolsitas individuales en cabeza de cada uno. Es mi plata, yo la guardo, yo me pensiono como... Es mi ahorro. Es mi ahorro, yo lo creo, yo lo creo. Lo que está planteando la reforma del gobierno Petro es
coja esas bolsitas de cada uno, la discusión jurídica de si esa plata es del Estado o no, para mí, en mi opinión, esa es una plata privada, con una destinación pública, pero es una plata privada, o sea, de cada uno. Esa plata, cójala, vacíe esa plata en la bolsa grande y empieza a pagar pensiones. Eso lo que crea es una pirámide de largo plazo, una pirámide que ya los expertos, ya Fede Desarrollo, ya todos los expertos, todos los cálculos actuariales, porque los números, uno de los números no le puede decir mentiras. Entonces no le puede decir, oiga, coja toda la plata de las bolsitas de cada uno, métalas en la bolsa grande, que tranquilos que eso alcanza, pues ese tranquilo que eso alcanza, la gente habla de 2035 en unos casos y 2040 en el otro. O sea, estamos hablando de un sistema que se va a reventar en 20 años en el mejor de los eventos. Porque la plata simplemente no va a alcanzar, porque vuelvo y le repito, la plata no se reproduce sola. Aquí hay unos sistemas de financiamiento. Bueno, con todo respeto, pero este esquema que se nos ha planteado, financierista, no tiene nada que ver con lo que para nosotros es la seguridad social en el mundo. Y en ese sentido, la seguridad social refleja aquel riesgo que tenemos todos en la vejez y que el Estado en su conjunto debe garantizarle ese riesgo a las personas cuando ya no tienen capacidad de trabajar. Eso lo inventó Bismarck y eso ya está estudiado en el mundo entero. Aquí los expertos que se hablan son expertos ligados al sector financiero, pero que en ningún momento uno puede plantear que el sistema, por ejemplo, de prima media, que es el que en general en el mundo rige, ¿sí? Porque no tenemos fondos privados realmente en la mayoría de los países del mundo. Solamente son unos pocos los que tienen régimen privado de pensiones, ¿sí? Y nosotros lo copiamos y mal copiado de Chile, y por algo Chile está revertiendo también los fondos privados, Argentina revertió los fondos privados, y en ese sentido lo que yo sí quiero plantear es la verdadera seguridad social en un país. Esa verdadera seguridad social está financiada, o sea, ese sistema de prima media, que es el sistema intergeneracional, no es que la plata sale de la nada, no. Yo les voy a poner un ejemplo y siempre lo discuto con el sector financiero, y en ese sentido no hay razones para decir que la plata en el sector financiero sí se reproduce, pero la plata en el sector público no se reproduce. Ejemplo, aquí tenemos unos dineros que ahorra, y no es realmente un ahorro, es un aporte, porque realmente el ahorro es una cosa que no significa seguridad social. En cambio, el aporte a la seguridad social sí, aporte, porque cuando se construyó esta seguridad social en 1967, el aporte lo hacía el trabajador, lo hacía el empresario y lo hacía el gobierno. Digamos, ese esquema de financiamiento por esos tres estamentos está garantizado en la medida en que yo recojo los aportes de los empresarios y los trabajadores y los rindo también en el sector público, como se rinde igualmente en el sector privado, en el sector financiero. El sector financiero, por ejemplo, hoy en día coge los ahorros, los pone en una cuenta, pero es una falacia decir que es una cuenta individual mía. Cuando ese en su conjunto, el capital, ahí sí hay un fondo colectivo para financiarse el sector financiero al sector primario, al sector secundario y al sector terciario de la economía, pero que en últimas son los aportes de la seguridad social de los trabajadores, aportes que siempre el Estado, ya lo dijo el doctor Cuerpo, tiene que contribuir en ello. Entonces, una rentabilidad mínima, los estudios ya lo hemos hecho, una rentabilidad mínima que puede estar alrededor del 4.5, del 5 real anual, lo puede dar el sector financiero o lo puede dar el Estado. Entonces, no es que la plata no salga de la nada, no, es que el sector público también puede hacer rendimiento financiero. O yo pregunto, que es una de las preguntas hoy en día del sector financiero, que tanto cacarea en que la prima media no está financiada y que además son subsidiados todos los aportes que hay allí de los trabajadores cuando se pensionan. No es cierto. ¿Por qué una rentabilidad hoy del consumo está cuando yo pongo la plata en el sector financiero se lo cobra a los usuarios en un 37, 38%, que es el de usura? Yo no necesito tanto rendimiento financiero. En los fondos públicos yo también le puedo dar ese rendimiento. De hecho, el Estado se financia también con recursos
provenientes de la banca mundial, de la banca multilateral, y paga unos altos impuestos. ¿Por qué no se los paga también entonces a los aportantes del sector del régimen de prima media? Es allí donde está el punto clave financiero para poder financiar las pensiones. Yo creo que lo primero es que de la realidad financiera no se va a escapar, por más que se piense con el deseo, por más que tengamos un sistema de reparto, un régimen de ahorro, un régimen capitalista, un régimen comunista. Las realidades financieras van a seguir ahí, queramos o no. Entonces yo creo que es importante comenzar hablando con las realidades financieras y hablar de números. Pero antes de hablar de número, sí yo tengo que manifestar que el régimen de ahorro individual tiene unos problemas muy serios. Fracasó en Chile, está fracasando en Colombia, pero la solución no es revertirnos a un régimen de reparto. Lo que está proponiendo esta reforma es, de facto, revertirnos a un régimen de reparto. ¿Por qué? Porque básicamente todas las cotizaciones hasta 4 salarios mínimos van a ir al régimen de reparto. Pero si no miren los datos, realmente solamente 1 de cada 20 personas... Cuando usted dice régimen de reparto, es el ejemplo que ponía el doctor Cuervo del ejemplo de la bolsita. Lo que uno aporta se va a pagar pensiones hoy en día. Eso se va básicamente, lo que yo aporto, se va a quienes ya están pensionados hoy. Ese es el régimen de reparto. Esa es la realidad ahora. Hay muchos problemas del régimen de ahorro individual. Las AFP no han hecho un buen trabajo en la administración de los recursos de los afiliados, pero la solución no es revertirnos a lo que teníamos hace más de 40 años. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Si ese sistema ya fracasó y la solución tampoco es repartir y coger la bolsita y repartirla entre todos, ¿cuál es la solución? La solución más sencilla, si pudiésemos comenzar de cero, sería tener una pensión básica escalonada, financiada con impuestos, donde la cotización a un régimen de ahorro fuera completamente voluntario. Eso creo que sería la mejor solución si estuviéramos comenzando desde cero. Pero no estamos comenzando desde cero, estamos comenzando de una realidad donde el Estado tiene unas obligaciones y lo que está haciendo el Estado es, bueno, ese que va yendo al flujo de ahorro, ahora me lo voy a apropiar y con eso cierro ese déficit. Lo cual es en el corto plazo buenísimo, pero en el largo plazo va a tener unos problemas muy graves por los déficits y por el envejecimiento de la población. Yo estoy sustancialmente de acuerdo con Oliver en lo que dice. Sin embargo, hay una afirmación que no puedo dejar pasar por ahí. De hecho, yo no represento a ningún fondo, no tengo ningún interés con ningún tema financiero, no me interesa. Yo soy un académico de esto y simplemente me dedico a estudiar esto académicamente. La afirmación de que los fondos fracasaron, yo no la creo correcta. Tan no fracasaron que hoy en día tienen 350 billones de pesos, que es casi la deuda externa de Colombia, mientras que Colpensiones, que el doctor Javier dice, eso está superfinanciado, solamente tiene 11 billones de pesos para financiar las pensiones de los actuales pensionados. Tan no fracasaron que prácticamente toda la infraestructura del país en 3G, 4G y lo que se proyecta en infraestructura del país está financiado con los aportes de esto. Y sí es un tema financiero muy, muy grande. Es un tema de dónde y cómo se usa la plata. Entonces, hay algunos discursos que uno tiene que tener cuidado en este tema. Por ejemplo, uno, que el Estado es mejor administrador que los privados. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y no solamente no es cierto, sino el que no conoce su historia está condenado a repetir. Y aquí el Seguro Social, hoy Colpensiones, ya administró esa plata, ya la quebró, ya repartió, ya se devolvió, ya nos gastamos la plata, ya demostramos que no pudimos y esa fue la reforma del año 93. Es decir, lo que está pidiendo la CGT, la CTC, ¿eso no es viable? Que el Estado colombiano sea el que administre la es bueno que tengamos en cuenta esto. Es muy bien importante revisar, uno, nadie ha dicho que es que el sector público es buen o mal administrador. De eso no se trata. Creo que en el mundo hay buenos ejemplos de administraciones públicas muy bien manejadas. Bueno, pero no en Colombia. Aquí sí se nos traen las experiencias internacionales para lo malo, pero no se retoman las experiencias internacionales para lo bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, traigamos también experiencias internacionales que son válidas de lo público. El régimen, por ejemplo, en Europa la mayoría de los países son régimen de prima media y funcionan perfecto. Pero ¿cuáles son funcionan las perfecto de Europa? Bueno, no importa. Eso ya es otro. ¿Cómo que no importa la corrupción? Digo, hablando de manejo de dinero. No, obviamente. No, yo digo que no importa es porque vamos a aceptar la corrupción. No la vamos a aceptar. Exactamente. Entonces, si no aceptamos la corrupción, pues obviamente vamos a mirar lo estrictamente administrativo, si funciona o no funciona. Sí funciona, lo administrativo sí funciona. Obviamente
que cuando hay corrupción, pues nada funciona, ni en la casa. Y ese así. riesgo no lo Pero podemos doctor Parga, correr con usted las es pensiones de partidario, todos. se lo preguntó Entonces, ahorita el doctor Cuervo, de que se acaben todas los fondos de pensiones privados por algo- y que sea el Estado el que administre el dinero de las No, pensiones. yo creo que yo planteé desde el principio el sistema de pilares y creo que yo soy un convencido del sistema de pilares en la medida en que, uno, hasta 4 salarios mínimos cuando uno revisa las pensiones del sector privado, ¿sí? La tasa de reemplazo del sector privado está en el 25%. Entonces, eso es realmente para mí un fraude financiero, porque si yo unos es un recursos fraude que estoy financiero. aportando al sector privado y eso no le hago las cuentas de lo que se ganan los accionistas del sector privado, de los fondos privados, eso no es malo. cuánta plata se echan al bolsillo Pero es los que eso dueños no de es los malo. fondos privados de pensiones. Es que eso no Y es esa sí es malo. una transferencia de dineros Eso no es públicos a malo los porque eso es bolsillos un de un trabajo. privado. Entonces, Eso es un en ese trabajo como sentido, cualquier otro. hay que revisar eso también. ¿Cuánta plata se echa ¿Cuánto al pago yo bolsillo? por ¿Cuánto administración? este año cuánto recibieron los fondos privados? Ahí está el tema. Entonces, que además dan unas cifras que son Doctor, pues, totalmente Son ilógicas. 300.000 No, millones de hablemos de pesos. porcentajes, Por porque eso, es que, estamos por ejemplo, hablando de en campaña el 300.000 presidente Petro salió a decir que se millones de llevaban el pesos que los 30% fondos de los privados se privados, ganan cuando anualmente escasamente- por administrar cuando unos escasamente recursos es que el son 3%. obligatorios Pero además, de cotizar. 3% con Es todo un lo que implica negocio la administración del amarrado. sistema. Entonces, obviamente, claro, el sector privado, Camila, acá empezando hay un tema porque el que hay que sector aclarar. privado se lleva el 3% Aquí hay de la una administración, falacia. que realmente vienen a ser casi el 30% de los Doctor. recursos. Doctor Aquí Cuervo. aquí hay algo que hay que aclarar, porque ahí hay un discurso que le dicen a uno, no vamos a acabar con los fondos. Listo, maravilloso, porque vamos a tener un sistema de pilares. ¿Qué es un sistema de pilares? Vuelvo y yo me vuelvo a mi clase otra vez de profesor, les digo, mire, vamos a tener un sector que les vamos a pagar más o menos hasta medio salario mínimo, que está totalmente subsidiado por el Estado, después pasamos a Colpensiones y después pasamos a los fondos. Perfecto, eso es un sistema de pilares. O sea, vamos escalonando el tema, totalmente público, cotizado y privado. Lo que pasa es que nos proponen, como si fuera la gran panacea, vamos a pasar solamente a la gente pobre de 4 salarios mínimos. Eso es el 95% del ahorro de los colombianos. Porque la gente en Colombia no se gana más de 4 pero lo salarios. que no le Pero dice doctor, él eso es no que le cuenta. cuando usted Vamos hace a ese pasar. balance del 95%, ese 95% eso. lo estamos pagando nosotros porque el subsidio Pero lo estamos que hay que pagando darle para al meterlo en salario nuestra propia mínimo, cuenta. Pero lo estamos pagando para del meterlo en nuestro. fondo. No, por eso, pero es Nosotros mi lo estamos cuenta, pagando. es mi Nosotros. plata, a mí, No, de los en impuestos mi de los cuenta. colombianos estamos pagando aquellos. No es cierto. Claro, No es cierto. El 80% No es cierto de la porque población la colombiana plata que entra cotiza en los sobre un fondos- salario mínimo y esa no alcanza a ser el Por capital eso, necesario para garantizar pero una la pensión plata mínima. que Como no entra a los alcanza a ser el fondos- capital necesario, pues obviamente yo lo tengo Pero que hay un subsidiar sistema. como Estado. Y esos son la mayoría de personas que están afiliadas al fondo privado. Vale la Doctor pena Parga. que aclaremos cómo funciona el sistema de pilares propuestos. El sistema de pilares propuesto básicamente hace que todas las cotizaciones, todos los que ganen menos de 4 salarios mínimos van a cotizar a Colpensiones. ¿Quiénes son esos? El 95% de las gente. personas. Esto es un hecho, esto es un hecho. Ya están los números. Eso Ya nosotros no podemos discutir con la Pero plata. esos números es porque los estamos subsidiendo. Estamos los tres de acuerdo. No tiene sentido que Estamos estén los tres de allá. acuerdo. Estamos Como de los acuerdo. estamos subsidiando, La discusión no tiene es ahora qué sentido que hacer. estén allá. ¿Qué hacemos ahora? Exactamente. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, hay varias, el sistema de pilares es una buena idea en principio. La discusión yo creo que se debe centrar es dónde es ese umbral. Si es medio salario mínimo, un salario mínimo, 4 salarios Cuatro mínimos. salarios mínimos. No, es Cuando que no uno es pone caprichoso 4 los salarios 4 mínimos, Ustedes me no es preguntan, ¿de eso dónde es salen verdad, los eso no es 4 verdad, salarios no es 4 mínimos? salarios mínimos. ¿De dónde Ya, salen Pero, los perdón, 4? vamos a decir. De que el Eso no es 95% de los colombianos no lo Redondea, ganan. De facto, Es justo del análisis de facto se va todo el dinero. de aquel Les nivel que agradezco. pagan los fondos privados, De a uno- yo tengo que subsidiar con dinero del De a Estado. uno, por favor, de a uno, doctor Pardo, para poder escucharles. Entonces, de su 4 interpretación. salarios mínimos, todo eso se va a régimen de prima media, que tiene unas justificaciones numéricas, eso es verdad, ¿cierto? Obvio. Pero lo que hace es de facto revertirnos a un régimen de reparto. No, porque yo es creo que, que la entonces, ¿qué discusión, sentido tiene yo creo que pagarle la a unos discusión, fondos yo creo que la privados discusión, perdón, que yo tengo que perdón, subsidiar? yo creo que Pero la discusión expliquemos. entonces no tiene que ser que si Colpensiones va a usar esa plata bien o mal. Supongamos que la usa bien. Supongamos que sí. Claro. ¿Qué va a Obvio. pasar Que entonces? eso es ser No, muy pues optimista. Tiene que pero dar, supongamos tiene que dar, básicamente, tiene que administrar unos recursos que le va a dar a las personas del Pilar Solidario y a las personas que ya están pensionadas en Colpensiones. Así es. ¿Listo? Bien, ¿cuál es el verdadero problema? El problema son los parámetros que se dan para las pensiones que hay en Colpensiones
y si ese flujo de dinero que va a tener el gobierno de acá en adelante va a ser suficiente para pagar esos pensiones Dice el doctor en el largo Cuervo, plazo. 2035, creo haberlo escuchado bien. Entre 2035 y 2040 se puede acabar la plata. Ese dinero no va a alcanzar en el largo plazo si se mantienen los parámetros. ¿Cuál dinero? ¿Cuál? La plata que ustedes quieren revertir a un fondo de reparto. Al régimen de No, no, reparto, no para va a nada, alcanzar en el no. largo ¿No va a plazo. alcanzar? ¿Cuánto es ese dinero? ¿Cuánto Es es? que Son justo 40 no millones. alcanza porque están los fondos privados. Es que eso es lo que no le cuentan al Eso es país. muy importante, eso es muy importante. Porque no le Hagamos cuentan al eso hoy, país. eso es muy importante, Como muy importante cuando hoy. yo me salgo del fondo público al fondo privado, dejo de solidarizarme con el fondo público. No, Entonces, eso hagamos es lo las que ha cuentas, pasado hagamos con las los cuentas. fondos privados, que no se solidarizan sino con los 40 dueños de los billones de fondos pesos. Para que vayamos por Pero hagamos partes, las doctor cuentas, son Parga. ¿Cuáles 40 son sus billones de cuentas, pesos. doctor Son Parga? 40 billones de pesos de cotizaciones. Que sean 25 billones que se van a Colpensiones, 15 billones que se van al régimen de ahorro individual. Con esta reforma, casi la totalidad de los 40 billones de pesos se van a ir a Colpensiones. Y justamente lo que desembolsa hoy en día a Colpensiones es aproximadamente 40 billones de pesos. O sea, No, el con cálculo esto... no es ese. Con eso se cierra, son más o menos 10 billones de traslados, 15 billones que le entran a Colpensiones y que se dan a pago de pensiones y 15 billones que salen del presupuesto general de la nación. Más o menos con eso se balancea el sistema hoy. El problema no es hoy, de hecho si uno es miope y mira el asunto de corto plazo, la reforma es buenísima porque le genera al gobierno un montón de flujo de caja buenísimo. El problema no es lo que va a pasar con el flujo hoy, el problema es lo que va a pasar en 20, 30, 40 años, la plata no va a alcanzar. Pero Doctor ahí Parga, es donde... ¿cuáles son los cálculos suyos sobre esos 40 billones Primero, de pesos? no son 40 billones, ¿Cuántos son más son? o menos 32 billones, de los cuales 20 billones estarían en el 90% de la gente que cotiza y que son los que hoy en día pasarían a administrarlos. Es que es más, aquí se ha creado también una concepción ideológica de que si es lo público, es lo privado. No, yo puedo hacer el régimen de prima media administrado por el sector privado. Y yo le pago al sector privado para que lo administre. No tiene ningún problema. Ya lo hemos visto también. O al contrario, el sector público también puede administrar ahorro individual. Sí. No tiene ningún problema. ¿Y por qué nunca lo ha intentado? Entonces, Porque no puede. No es el problema quién administra, es si lo administra bien. ¿Sí? Aquí se ha planteado Entonces, la tesis, aquí, doctor por Parga, ejemplo, la de plata que y la esa fórmula... administración que han hecho los fondos privados de pensiones en el país ha sido terrible, porque se han embolsillado muchísima plata, una billonada se han embolsillado, y además, revíseme los ahorros de las personas en los últimos 3 meses, a ver cuántos billones se han perdido de los 350 que usted dice. ¿Por qué? Porque esa plata está financiando obras, está financiando acciones. ¿Y eso es malo? No, es que eso no es también malo. lo puede hacer el sector público, pero no Pero hay un administrada tema, por los Camila. fondos privados, embolsillándose en una plata que no necesita pero, Camila, embolsillárselo los fondos privados. Entonces el que Doctor necesita embolsillárselo es el gobierno. Le Pero voy a hay un tema que explicar. aquí no nos No, han como dicho que la el verdad. gobierno, Doctor por favor, Cuervo. como que No, no lo han embolsillárselo querido el contar. gobierno, si De es todo, a uno, por el favor. gobierno somos todos. Doctor El Cuervo. gobierno somos todos, pero Pero no le voy a necesariamente decir de todos. dónde sale el nivel de 4 salarios mínimos Permítame, doctor para Parga, familias para que pilares. vayamos por parte y los televidentes puedan escucharlos y atender cada una de sus interpretaciones alrededor de esta Aquí hay reforma. un tema que no doctor hemos dicho Cuervo. y que es muy claro. Ellos quieren, el gobierno, bueno, en fin, el proyecto busca, para no ponerle nombre, sino ponerle tema de gobierno y no gobierno, porque es que aquí hay un tema técnico, aquí hay un tema financiero. Quieren subsidiar algo que hoy no está subsidiado, que es literalmente regalarle a una población que eventualmente sí lo necesita, nadie lo está A desconociendo. los que no han cotizado, A los que no nunca han están hoy cotizado, recibiendo una pensión. nunca han cotizado, nunca han construido su pensión, regalarles el equivalente a lo que hoy es medio salario. Y eso tiene dos efectos grandes. Primero, no hay plata, porque lo que están pretendiendo es sacar la plata de los fondos privados, individuales, de cuentas individuales, para subsidiar en el corto plazo unos planes sociales que puede que se requieran. Pero tiene dos problemas. Uno, no tiene subsidio y la plata se va a acabar mucho más rápido de lo que la gente cree. ¿Por qué? Pues porque simplemente no tiene respaldo. Nadie aportó para pagar esa plata. Y una vez yo le empiece a pagar a esos 3 millones de ancianos, esos 500.000 pesos no me puedo devolver porque si no genera una crisis social peor. Entonces lo que tenemos que decirnos la verdad es que esa plata no tiene que salir del sistema de pensiones, la verdad es que esa plata tiene que salir del presupuesto general de la nación, esa plata tiene que salir de los impuestos de todos. Entonces en vez de estar buscando plata de donde está, que es la plata chévere, que es la plata de los fondos, que es la plata de la gente, que es la plata que yo tengo guardada y que yo construí a lo largo de mi vida, para ir literalmente, aquí hay que ser claritos con la gente, regalársela a 3 millones de ancianos que sí lo necesitan,
pues uno diría, oiga, el que debería hacer eso es el presupuesto de la nación y no nosotros, pues no todos. Pero espera, les termino este cuento pequeñito. Y segundo y más importante, el subsidio empieza a lucir excesivo. Uno dice, ¿quién vive con 500.000 pesos? Lo que pasa es que si yo empiezo a subsidiar en exceso a la gente deja de tener motivación para afiliarse y cotizar. Porque ¿para qué cotizo? ¿Para qué me afilio? ¿Para qué trabajo? Si finalmente tengo una garantía que a los 60 o 65 años el Estado me va a pagar 500.000 pesos y me va a sostener. Y me va a sostener contra unos fondos que son inviables. Entonces eso es pan para hoy, pero mucha hambre para mañana. Mucha hambre para mañana porque no hay con qué pagar. Yo comparto las preocupaciones legítimas que hay con respecto a lo que hace lo que hacen las AFP con los recursos, que se destinan no solamente a financiar al sector privado, sino también a financiar al sector público. Y es una financiación forzosa. El régimen de ahorro individual es financiación forzosa al gobierno y al sector privado. Yo entiendo que hay unas preocupaciones legítimas. Yo entiendo que de ellas son los rendimientos, que son muy bajos. Que son los rendimientos, que son las comisiones, que son las tasas de reemplazo. Estamos muy de acuerdo en muchas cosas respecto a las deficiencias del régimen de ahorro individual. Pero no puede ser tan pasional para decir que la solución es revertirnos a un sistema que es insostenible, que es el régimen de reparto. Especialmente si no se corrigen los parámetros bajo las cuales pensiona el régimen de reparto de Colpensiones. Porque una tasa de reemplazo del 100% suena maravilloso. ¿Quién no va a querer una tasa de reemplazo del 100%? Con el 100%? ¿Cómo la financiamos? ¿Cómo vamos a financiar tasas de reemplazo del 100% para la gente que se pensione, más los 500 medio salario mínimo para los que no alcancen a pensionarse? ¿De dónde va a salir ese dinero? Pero Camila, yo te bueno, mira que más grave. Ahí es bueno que la población se está revisemos. envejeciendo. Pero además de que la población se está envejeciendo, la longevidad se está extendiendo. Entonces nosotros creemos en un cuento lindo de unicornios, que nos podemos pensionar a los 65, pero la gente no se está muriendo a los 70. La gente se está muriendo a los 80, a los 85 años. Hoy cuando a un abuelito uno se le muere de 90, uno dice, no era tan viejito. No. Mire, y resulta que cuando uno se compromete como Estado a pagarle una pensión a la gente, lo más sano, lo más ético es pagársela. Y no decirle a los 90 o 95 años que no me alcanzo y que qué pena, porque hace 30 años nos dio por repartir la plata y empezar a repartir plata por un esquema netamente político de lo que yo quiero cumplir una promesa de campaña de repartir plata cuando no voy a ser responsable de los efectos que eso... Esto no es un tema de pasiones, ni esto es un tema de ideologías, esto es un tema de números. Pero, ustedes lo han dicho bien. Cuando yo recojo los números, ¿sí? Ahí es cuando yo digo, ¿cómo es posible que si yo en un sistema de pensiones de régimen individual, ¿sí? me voy a ganar de lo que yo cotizo apenas el 25%, ¿cómo no voy a tener la mayor oportunidad en el régimen de prima media que yo salgo al menos con el 65%? O sea, es casi 3 veces. ¿De dónde sale la plata? Entonces, ahí dicen ustedes, oiga, pero es que la plata no sale del cielo. No, y es que aquí tampoco, nadie está diciendo que es que la plata no sale de ninguna parte. Nosotros, y yo sí que estudié eso con los actuarios de la OIT, que son los mayores expertos en el mundo, para poder decir si evidentemente un sistema de pensiones es financieramente viable y sostenible o no. Es viable. ¿Por qué es viable? Ustedes dicen que no, pero yo les digo... ¿Es sostenible en el tiempo? Sostenible en el tema tiempo. Es que hoy cuánta plata de presupuesto le estamos metiendo a Colpensiones. Déjeme, yo le explico. Pero dígame ese dato. Yo le explico. ¿Cuánta plata hoy le estamos metiendo a Colpensiones con el sistema hoy? Déjeme, yo le explico. ¿Sí? Esto no es mágico, ni esto es de pasiones, esto es de números. Entonces, cuando usted pone unos recursos, ¿sí? que los financia realmente el usuario, porque el usuario, ya sea en el régimen individual o en el régimen público, los está aportando, ¿sí? Cuando esos dineros van al régimen individual, ¿sí? esos dineros están a expensas del mercado de capitales. Y es ahí donde el mercado de capitales no da, porque esto no es seguridad social, eso es un ahorro. Perfecto, es un ahorro. Por eso usted dice,
no hay subsidio. No, es que esto no es de subsidios tampoco. En el régimen de prima media no hay subsidios. Eso es lo que pretendemos. No, señor. Eso es lo que ustedes dicen haciendo unos cálculos financieros que le dice que entonces la plata no le rinde durante 30 o 40 años que están ahorrando, no le rinde porque, claro, está a expensa del mercado de capitales. Las cuentas entonces, están... cuando yo cojo esa plata, ¿sí?, y la pongo en el Estado, y la pongo también porque el Estado también se financia y también puede pagar unos buenos intereses. ¿O por qué sus intereses? ¿Cómo va a porque pagar cuando intereses? usted va, pero yo le digo. Mire los textos. No, pero espere, yo le digo. Cuando usted pone una plata, ¿sí?, al sector financiero, ¿cuánto le paga de intereses? No, pero yo le pregunto, ¿cuánto le paga de intereses? Los invito a que esa pregunta se la responda después de comerciales. ¿Por qué la plata de los ahorradores en el sector financiero, cuando se la ponen a usted, sí se la cobran al 35 y al 38% de hoy en día, que es el campo de usura? Exactamente. Pero les termino, para que esto no es mágico. Cuando yo en el sistema pensional cojo los ahorros de donde vengan y los pongo a rendir al menos al 4.5% real anual, por ejemplo, el año pasado debió crecer más o menos al 9%. Este año, por la inflación, debe crecer al 16%. Bueno. Esos dineros, ¿sí?, ese valor de la rentabilidad es mucho menor que lo que le paga a usted, de lo que usted paga al sector financiero, que es el doble de ese capital. La discusión está servida. No me venga a decir que no, que los dineros salen de un sombrero. No, los dineros salen del régimen financiero que usted utilice y de los rendimientos que ponga de dónde va a salir la plata que se están haciendo hoy los que están ahorrando, los que están viendo en peligro su pensión, preguntándose cómo van a hacer o cómo va a hacer el Estado para garantizar, porque no es el gobierno de Gustavo Petro, es el Estado colombiano quien va a asumir esta responsabilidad, y la pregunta es cómo van a hacer para garantizar en el tiempo esta pensión que es para 3 millones de abuelitos que hoy no están recibiendo una pensión. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos, los dejamos con algunos de los apartes, con los pincelazos de la reforma pensional que está pensando hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro, el pilar de solidaridad, el contributivo y el complementario. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, seguimos hablando de las pensiones, que fue una promesa de campaña. Esa prima, ese bono que propuso el presidente Gustavo Petro, doctor Cuervo, que dijo en campaña que no iba a tocar las pensiones, pero hoy parece que eso se está diluyendo un poco. ¿Qué tan permanente en el tiempo, tan cumplible en el tiempo es esta propuesta? Usted lo planteaba hace apenas unos instantes. Yo creo que es completamente insostenible. Vuelvo e insisto, sí tenemos que hacer cambios, la gente tiene que tener claro el tema, pero yo creo que el tema también es de información. Por ejemplo, se han quejado mucho de la tasa de reparto. ¿Qué es la tasa de reparto? Finalmente, ¿qué porcentaje de lo que yo me ganaba me van a devolver? La tasa de reemplazo, perdón. Tiene toda la razón, doctor Parga. Pero el tema es, sí es cierto que en los fondos es bajita, pero es bajita porque es mi plata repartida para mí mismo. Entonces, si yo tengo acá 100 pesos, si tengo que repartirlo en 100 periodos, pues me va a dar de un peso. Si tengo 200, pues me da 200. Entre más tenga, más me reparto. Entonces, lo que hoy está pasando es que esta plata puede que no sea lo suficientemente alta para repartirlo a lo largo del tiempo, porque primero nos estamos muriendo mucho más viejos, y segundo, que eso es verdad desde siempre hemos aportado muy poquito a este fondo. Nosotros, según los estudios de 1967, nosotros teníamos que haber aportado entre el 22 y el 25% del ingreso, hoy estamos en 16. Entonces, en ese sentido uno dice, y no 16 completo, 16 con algunos descuenticos. Entonces, la plata que está en el fondo, pues necesariamente no va a alcanzar, no porque se la hayan robado, ni porque el fondo no dé, ni porque el fondo no sea financieramente viable, ni porque la intermediación sea muy alta y todos esos mitos urbanos que la gente entiende. Es simplemente porque es poquita, así de sencillo. Es la misma poquita que está en Colpensiones y que nos pretenden hacer creer que si sale de aquí y pasa aquí, en donde han demostrado que no saben administrar, aquí sí va a rendir. Doctor, y aquí sí va a producir la plata suficiente. Doctor, no el problema no es de saber administrar o no el dinero. El problema es si la plata va a ser suficiente en el largo plazo. En una sociedad donde estamos Pero eso depende de la administración. Pero estamos viendo el mejor de los escenarios, donde la administración pública es impecable. Suecia. Supongamos que es... Donde no se roben un peso. No se roben un peso. Colombia, por ejemplo. No se roben un peso. Supongamos que los ministros del sector privado, no pasa nada. No pasa nada. La administración más eficiente. Sí. La pregunta es sostenible en el largo plazo, suponiendo que
casi la mayor parte se pensiona en un universo, en un mundo donde todos nos pensionamos, donde todos nos pensionamos a los 57, 63 años, donde cotizamos con poca frecuencia, únicamente al régimen de reparto, y donde vivimos hasta los 80, 90 años. ¿Es sostenible tener una tasa de reemplazo del 100%? No. La persona que hoy está viendo Zona Franca, doctor Pardo, y que dice, está peligrando mi pensión, estoy preocupada por lo que piensan hacer con las pensiones, ¿usted qué le dice? Yo digo que la mayoría de personas que están viendo este programa es probable que no vayan a acceder a la pensión con el régimen actual. Y con el régimen de pilares van a acceder a un régimen solidario. Es decir, ¿van a dejar de cotizar? ¿Se va a desincentivar la cotización? Es que en este momento casi nadie la mayoría de personas no va a alcanzar a pensionarse, porque el régimen está mal diseñado, porque creen que, bien sea obligando a la gente a ahorrar o obligándola a cotizar en el régimen de prima media, la gente va a acceder a una protección económica para la vejez, lo cual es un supuesto bastante cuestionable, pero creo que esa es una discusión para otro momento. Lo importante es, ¿cómo solucionamos el problema? Estamos, yo creo que todos de acuerdo que al menos el régimen de pilares es mejor que el status quo, que lo que tenemos ahora. Yo creo que es algo que todos estamos de acuerdo en esta mesa. Sí. La discusión es bajo qué punto comienza a cotizarse al régimen de reparto, bajo qué punto comienza a cotizarse al régimen privado y cuáles van a ser los criterios para pensionarse en el régimen público. Y si los criterios siguen siendo los mismos de ahora, con una edad de retiro muy baja, con una tasa de reemplazo del 65% en el largo plazo, no hoy. Hoy no es el problema es que en el largo plazo vamos a tener que pagar muchos impuestos y el gobierno va a quedar desfinanciado por tener que pagar esas pensiones. Esa es la realidad. Doctor Parga, le reitero a usted la pregunta, se la traslado. A quienes hoy están diciendo, estoy preocupado, mi pensión puede estar en riesgo. Para nada. En riesgo están cuando están en los fondos privados. De hecho, en los fondos privados un día le sube y otro día le baja el saldo de su cuenta individual. Y cuando el mercado de capitales entre en una situación difícil a nivel mundial, esos recursos uno no sabe qué puede pasar. Por consiguiente, donde más seguro pueden estar es en un fondo público donde el Estado es el garante, no el sector privado. Entonces, ahí sí vale la pena que revisemos dónde se siente más segura la gente y además no solo seguro con el que va a obtener al final de sus días, cuando ya no pueda trabajar, una retribución por ese ahorro que ha tenido, que se lo garantiza el Estado, sino que va a ser 2 y 3 veces el monto que en un fondo privado va a tener. Entonces, es ese, para mí, el objetivo fundamental. Ahora, yo planteé desde el principio que esto era seguridad social y no ahorro, ¿sí? Claro, cuando usted ahorra, usted no está expuesto a que se lo roben la plata, pero está expuesto a una cosa que se llama especulación en el sector financiero, que es igual a un atraco, porque la especulación es un atraco. Esos son los Entonces, el sector financiero es muy dado a la especulación. Sí, y en el mercado internacional la especulación se da por montones. Entonces yo no voy a exponer la plata del ahorro de los colombianos al mercado internacional de capitales donde yo no lo manejo y no lo controlo. Por eso es más seguro que los tenga en un fondo público. Ese sistema funcionaba así 30 años y a nadie lo han atacado. No, pero por algo los países desarrollados no tienen ese sistema. Pero es que hay que tener cuidado con los discursos porque la mayoría de países no tienen el sistema de ahorro individual. A punta de discursos y de posverdad le dicen a la gente cosas que no necesariamente es la verdad y se la hacen creer como cierta. Primer tema. Pero eso lo dice el neoliberalismo para combatir lo que el sector público debería tener. Si estamos hablando de neoliberalismo, si estamos hablando de un tema político y de una percepción política. Cuando usted habla de posverdad, está ubicándose en un sitio de discusión. Para la discusión. Doctor Cuervo. La pregunta es muy sencilla. ¿Están en riesgo las pensiones de los colombianos? Sí, mirándolos a los ojos. No están en riesgo. En el régimen público no están en riesgo. Están en riesgo en el régimen privado. No están en riesgo que esa falacia de que la plata en el sector público está protegida es totalmente falsa, porque en el sector privado también están protegidos, porque las pensiones en Colombia, públicas o privadas, tienen una protección constitucional. ¿Dónde? En la Constitución. Está en el sector privado? Pero cuando ese mercado de capitales se vaya a la ruina, ¿dónde está? ¿Y dónde se va? ¿Quién garantiza? El fondo público. ¿Y dónde está la plata ¿Quién garantiza?
Cuando eso se vaya a pique en el sector privado, dígame, ¿quién garantiza las pensiones? Doctor Javier, venga, déjenos hablar y explicarle a la gente el tema. Doctor, porque es que en serio es importante que la gente entienda. La gente quiere ver su visión, pero por favor, y la entendemos válida y la entendemos con una carga política interesante, pero la gente tiene derecho a entender que hoy detalle. hay una plata en un fondo privado, cuidado, a mi nombre, en donde yo todos los meses sé cuánta plata tengo, cómo me sube, cómo me baja, cuánto coticé. Segundo, eso hoy tiene sistemas de protección que permite garantías de subsidio de esa pensión en caso de que el tiempo la plata no alcance. Tercero, hoy todas las pensiones en Colombia, públicas o privadas, tienen respaldo estatal. O sea que eso de que Colpensiones es el único que respalda es mentiras. Todos tienen respaldo estatal. Y claramente, y esto hay que decírselo a la gente clarito, lo que quiere este gobierno es sacar la plata de los fondos privados para meterla a generar gasto público. Lo que nos están generando, ya hay que decírselo a la gente, esto es otra reforma tributaria, en donde estamos sacando 300 billones de pesos, solamente 10 reformas tributarias, y se las estamos metiendo al gasto público para hacer política con la plata de la gente más pobre y de los ancianos. Sobre las pensiones, actualmente el gasto de ellas comparado con cualquier otro sector es el más alto dentro del presupuesto general de la nación. Se destinan más de 64 billones de pesos, 6.4 puntos del PIB, para financiar las pensiones de 2.4 millones de pensionados del régimen de prima media, de los cuales 1.5 millones de personas hacen parte de Colpensiones. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa hablando de la controversia que fue tema de conversación. Muy controvertido el presidente Gustavo Petro en campaña, y hoy cuando está en ejercicio por cuenta de lo que quiere hacer con las pensiones de los colombianos. Ya regresamos. Estamos de regreso hablando hoy de pensiones en Zona Franca. Los estamos leyendo en nuestras plataformas. Cuéntenos su experiencia, lo que está pensando usted, las reflexiones alrededor de las pensiones. Doctor Pardo, su reflexión final sobre este tema. Doctor Parra, yo creo que estamos de acuerdo en algunas cosas. El régimen privado es muy ineficiente en la gestión de riesgo de los portafolios. Cobra demasiadas comisiones, especialmente en las cesantías y especialmente en el tema de pensiones voluntarias. Y es un problema que hay que abordar. Pero la solución no puede ser revertirnos a un sistema que existía antes y que en el corto plazo no se van a ver los problemas se van a ver en el largo plazo. ¿Quiénes van a pagar los platos rotos? Las generaciones más jóvenes. Aquellas personas que todavía están trabajando y cuando encuentren cuando lleguen a su edad de pensión, van a encontrar que no hay los suficientes recursos. O entonces se van a quedar sin pensión o van a tener que ser los jóvenes del futuro quienes van a tener que subsidiarlos a través de impuestos. Pensemos en maneras más creativas, sin desconocer los problemas que tiene el régimen de ahorro individual, de cómo podemos solucionar los problemas que tiene el sistema pensional hoy en nuestro país. Doctor Cuervo. Claramente hay que hacer cambios, eso no hay ninguna duda. El tema es cómo y de dónde sacamos la plata. Claramente hay que patrocinar y hay que subsidiar población en situación de vulnerabilidad muy alta, específicamente ancianos que nunca cotizaron, que nunca entraron al sistema y que hoy tienen una situación de riesgo muy alta. Pero esa plata no puede salir de los fondos privados, sino puede salir de las bolsas individuales de cada uno de los trabajadores que han cotizado a lo largo del tiempo. Lo que hoy pretende el gobierno es, tratando de montarnos una película de del sistema de pilares, con el cual estoy de acuerdo, con unos montos y con unos esquemas completamente distintos a lo que se está planteando este gobierno, están tratando de montarnos en una película de que necesitamos un cambio para arreglar unas pensiones que hoy sí tienen problemas, pero todavía no es el gran problema. Y descapitalizar ese fondo para ir a subsidiar gente que no construyó esa pensión. Las pensiones están en riesgo, la gente debería despertar y debería tener en cuenta que esta es la peor reforma tributaria que hubiéramos podido haber hecho en toda nuestra historia. Son 10 reformas tributarias. Doctor, eso es lo que está planteando el gobierno. Doctor Parga. Definitivamente necesitamos un cambio en el sistema de seguridad social colombiano. Y en ese sentido, bienvenida a la reforma pensional. ¿Cuáles son los parámetros de esa reforma? Yo lo planteé desde el principio. Vamos a concertarlo. O sea, esto no es que esto ya quedó así y como tal lo vamos a ejecutar. No. El límite, ¿de dónde sale el límite de los cuatro salarios para el primer pilar o el segundo pilar o el pilar 1? Ya que el 0 es las pensiones no contributivas.
vamos a mirar la parte financiera, y vamos a mirar la parte social, y vamos a mirar la parte de subsidios que el sector público le está dando a los fondos privados para esas pensiones de 1, de 2, de 3 y hasta de 4 salarios mínimos. Entonces, por eso pongámonos de acuerdo en un punto cuál pudiera ser el límite del primer pilar. Yo no estoy en contra del sector privado, solo que es que el sector privado, lo dijo el doctor Pardo ahora, ha tenido unas dificultades que van en contra de la población que está afiliada a los fondos privados. Uno, unas pensiones de miseria. Segundo, unas altísimas utilidades de los fondos privados a costa de la plata de los colombianos, ¿sí? Y tercero, creo yo que vale la pena revisar el tema de la cobertura, que va muy ligado a lo que usted decía, doctor Cuervo, al principio, también de una reforma laboral que permita mayor formalidad y que todo el sector informal que está pueda llegar a cotizar realmente al régimen de pensiones. Esta noche reflexiones alrededor de los pincelazos de los detalles de carpintería. Faltan muchos todavía ciertamente alrededor de la reforma pensional, alrededor de lo que piensa hacer el presidente Gustavo Petro y su ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, con las pensiones de los colombianos. El ex viceministro de Trabajo, Javier Parga, esta noche con nosotros. Ex viceministro, gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias. A usted, doctor Pardo y doctor Cuervo. Doctor Pardo, Oliver Pardo, que es director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Un gusto siempre tenerlo en esta mesa. Gracias. Muchas gracias. Doctor Camilo Cuervo, un placer. Abogado, experto en estos temas. Usted, pedagogía pura con este asunto, ¿no? Muchas gracias por la invitación y ojalá que esto sea bien para todos. Camilo Cuervo, que es experto en derecho laboral, esta noche también hablando de este asunto sobre el cual 3 millones de ancianos son el objetivo del presidente Gustavo Petro. El interrogante mayúsculo es de dónde va a salir el dinero y si es sostenible en el tiempo. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre un placer acompañarnos, que tengan una feliz resto de noche, que descansen.